Bueno, nos vamos a quedar en Argentina, donde hoy entró en vigencia el DNU, el Decreto de Necesidad y Urgencia, presentado por el gobierno de Javier Milei. A las 0 horas de este 29 de diciembre entró en vigencia este decreto que pretende desregular la economía. Bases para la reconstrucción de la economía argentina se llama el DNU, que es el primer antecedente de las múltiples reformas que pretende instalar Javier Milei. Deliberadas él con su grupo de asesores, en algunos casos estamos hablando de reformas que implican años de debate en la sociedad argentina, en otros casos bastante consenso respecto a algunos cambios económicos. Bueno, y que acompaña a la ley Ómnibus que se presentó también hace 2 días, generando confusión, crítica respecto de la forma en la que Milei pareciera estar queriendo gobernar, ¿no es cierto?, por decretos que no se han debatido por nada más que por un grupo pequeño de personas que probablemente piensen similar y que en algunos casos tapan la posibilidad de avanzar en reformas consensuadas por las críticas que se levantan a cambios más complejos. En paralelo, la Confederación General del Trabajo, que es la principal central sindical argentina, convocó ahora una nueva huelga, pero esta vez general, para el próximo 24 de enero, por precisamente estas reformas. Según informó la Central Obrera en un comunicado, también se convocó a una movilización frente a la sede del Congreso de la Nación, entre otras medidas de protestas para esta jornada. Protestas que con el decreto que entra en vigor también tienen no solamente nuevos protocolos anunciados ya en su momento por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sino que también podrían verse enfrentados a nuevas medidas de seguridad que están incluidas entonces en algunos de estos grandes proyectos de reforma. Vamos a conversar de esto con la politóloga y académica Analía Orr, conectada a esta hora con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Cómo está, Analía? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Primero le quiero preguntar precisamente por la entrada en vigencia ya del decreto durante esta jornada. Se hablaba que era un decreto que tenía que pasar por una comisión bicameral, luego por la aprobación para entrar en vigencia. Sin embargo, entiendo, las mismas normas institucionales, la entrada en vigor se produce antes de que efectivamente pase esas comisiones revisoras. Sí, existe una comisión bicameral permanente que aún no ha sido constituida. Esto es urgente que se constituya justamente para poder ejercer el control que el Congreso de la Nación debe realizar sobre los decretos de necesidad de urgencia. No obstante, mientras no exista un rechazo de ambas cámaras, ese decreto va a mantener su vigencia y así como todas las relaciones jurídicas que se vayan desarrollando al amparo de esa vigencia. De ahí la importancia de que el Congreso reaccione rápidamente si es que hay una vocación de poner un freno a este decreto de necesidad de urgencia y al conjunto de reformas que pretende impulsar el presidente Milei. A su juicio, ¿cuáles son los aspectos más complejos que tiene precisamente ambos paquetes de múltiples reformas o proyectos de ley impulsados por el gobierno? Son muchos los aspectos que tocan cada una de estas normas, ¿no? Por un lado, el decreto de necesidad de urgencia es un intento de desmontar ciertas ataduras desde el punto de vista del pensamiento libertario que hacen a las regulaciones de la economía, incluso en aspectos laborales. Entonces, este es uno de los puntos clave porque se abre ahora, hoy mismo, a partir de esa vigencia, una especie de ventana de oportunidad para una reforma laboral de hecho, ¿no? Entonces, esto puede que empiece a producir efectos sobre el empleo de manera inmediata. Entonces, hay desregulaciones que son múltiples porque van desde los servicios de salud, medicamentos, seguros, transporte, ¿no? En el caso del decreto de necesidad de urgencia, y luego ya el proyecto de ley ómnibus, como se lo ha denominado, también atiende una enorme realmente multiplicidad de asuntos que incluyen reforma electoral sí. Y que
justamente por esta magnitud de los cambios que se impulsan, es que requerirían un tiempo de debate que evidentemente el Poder Ejecutivo no está en posibilidad de esperar, ¿no? Claro, efectivamente, le quiero hablar de la reforma electoral a usted en su calidad de politóloga y académica. El artículo 450, ¿no es cierto?, que aparece en este proyecto de ley Ómnibus en el capítulo primero. Se ha comentado también, es una reforma electoral. Las reformas electorales, si hay algo que requieren del acuerdo transversal de la política y de los colores políticos de una sociedad, es precisamente una reforma electoral. ¿Cuáles son los aspectos más específicos, usted nos puede explicar, que promueve esta reforma electoral que aparece en el proyecto de ley Ómnibus? Bueno, por supuesto que cualquier reforma electoral significa alterar las reglas bajo las cuales se distribuye el poder político en una comunidad y en una democracia, ¿no? Y fundamentalmente las reglas electorales transforman la voluntad popular de alguna manera en espacios de decisión política. Y espacios de decisión política no significa solamente cargos en un ministerio, por ejemplo, sino que significan decisiones que van a alterar el día a día de la vida de cada uno de nosotros. Y esto es muy importante recordarlo porque en ocasiones el descrédito de la política hace que mucha gente diga, bueno, a mí no me interesa la política, yo no quiero saber nada con esto, no me cuentes nada sobre esto. Pero el problema es que esas decisiones sí luego afectan el día a día de nuestra vida, independientemente de si a nosotros nos parece interesante o no discutir sobre política. Entonces, esto en primer lugar para saber de qué hablamos cuando hablamos de reglas electorales. Claro, bueno, de hecho la ley de alquiler es un buen ejemplo de cómo personas no pensaron, no previeron cómo les podía golpear efectivamente en su día a día las reformas impulsadas. Pero concretamente en el caso de la reforma electoral se incluye la eliminación de las PASO, el uso de una boleta única, pero en particular quisiera que explicara el tema de los distritos uninominales. ¿Cómo cambia eso la política representativa, la democracia representativa en Argentina? Bien, ahí se combinan dos cosas, porque por un lado hay una transformación del sistema de un sistema proporcional para la elección de diputados por listas cerradas a un sistema que sería boleta única con circunscripciones además uninominales. Que haya circunscripciones uninominales significa que uno, en vez de ir a votar una lista de candidatos y candidatas que tiene una regulación incluso en la distribución de los lugares, etcétera, lo que votaría sería en distritos más pequeños, en lugar de toda la provincia, por ejemplo, en distritos más pequeños y menos candidatos, un titular o una titular y un suplente. Esto es el paso a un sistema que se conoce más mayoritario, ¿sí? En términos generales, cualquier sistema mayoritario altera, por supuesto, justamente la representación y la posibilidad de representación de minorías, porque lo que está en juego es algo que lo gana uno u otro, ¿no? En un sistema proporcional, la distribución de las bancas puede hacer que entren distintos partidos. Perdón, ¿eso significaría que por cada distrito entraría, perdón, profesora, esto significa que por cada distrito entraría solo un representante? Claro, hay un lugar titular en juego por cada circunscripción uninominal, por eso se llaman uninominales, ¿sí? Hay más circunscripciones. Entonces, por ejemplo, la provincia del Chubut, donde yo vivo, elige 5 diputados, ¿no? Por turnos. Es decir, primero en una elección se eligen 3, en la siguiente se renuevan las cámaras por mitades y se eligen 2. Pero en total la provincia tiene 5 diputados. Algo que agrega además es el cambio del cálculo de la base poblacional. Entonces, hay un ajuste en la cantidad de población que hace que uno tenga representantes. Nuestra provincia, por ejemplo, perdería representantes porque tiene menos población que otras, ¿no? Claro, de hecho tenemos una gráfica, si podemos mostrarla, que es del Instituto SICADOC, que ha mostrado efectivamente cómo se disminuirían los representantes por distintos distritos. Efectivamente, Chubut, como señala usted, perdería 2 representantes y otros perderían más también. Pero otros ganan. Y otros ganan. La provincia de Buenos Aires, que históricamente ha cuestionado la mala distribución o lo que se llama mal apportionment, es decir, el poco peso en la distribución de representantes efectivos en relación a su peso poblacional, ha sido históricamente una demanda de la provincia de Buenos Aires, que ha sido cuestionado muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se está diciendo es que el voto en unos distritos vale más que el voto en otros distritos porque con menos votos vos conseguís un representante.
Entonces, así como hay provincias que perderían representación por este criterio de actualización de la base del cálculo de la base poblacional, hay otras provincias que ganarían. Y esto no es un debate nuevo en la Argentina. Profesora, es que implica una redistribución de poder muy importante en términos federales. Eso le quería preguntar, porque tenemos que irnos al corte. Si usted tuviera que adelantar en una frase, ¿a qué hay que estar atentos a esta reforma? ¿Dónde podrían estar los problemas o riesgos que podría tener una reforma, además que no tiene la capacidad de ser debatida? Bueno, el proyecto de ley ómnibus debería ser debatido en primer lugar. En segundo lugar, porque además una convocatoria extraordinaria, es decir, el Congreso está funcionando y deberían discutirse estos temas ampliamente. Pero además de esta redistribución de poder que afecta el federalismo, porque toma solamente esta base de cálculo poblacional, lo que tenemos es un riesgo muy importante en términos de paridad de género, por ejemplo, y de representación de mujeres y de diversidades, porque en general las mujeres no encabezan o no titularizan esas listas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las probabilidades que, no mediando ningún mecanismo de acción afirmativa o de otro tipo, las mujeres puedan encabezar esas listas como titulares y efectivamente hacerse lugar? Lo que es posible que ocurra es que, de hecho, de estos distritos, los representantes terminan siendo siempre varones, los titulares, las mujeres quedan relegadas a un lugar de suplente, porque sí se prevé que titular y suplente sean de distintos géneros, pero típicamente los varones encabezan listas. Entonces puede ocurrir que en los titulares, que podrían estar todo el mandato, digamos, como titular, porque las suplencias son para casos en donde, bueno, ocurre alguna circunstancia imprevista, etcétera. Entonces, lo que se podría dar es una derogación de hecho de la paridad y una remasculinización del sistema político. Perfecto, vamos a estar atentos a eso y en el debate que se produzca, que ojalá, yo decía que puede que no se produzca un debate con la formalidad que requiere y la seriedad y profundidad que requiere cada uno de los puntos que aparece efectivamente en la ley ómnibus, pero efectivamente vamos a estar atentos a esto porque es probablemente uno de los aspectos más importantes de la política, la representación. Alanía Orr, académica y politóloga argentina, muchas gracias por esta conversación. Y con esa reflexión, además importante, terminamos las transmisiones que hacemos para toda Latinoamérica a través de DNews.